Bueno, chicos, el día de hoy vamos a tocar el tema de la rebelión de Tupac Amaru. Es importante porque es una rebelión bastante grande, tanto en lo que es el virreinato del Perú de la época, como a nivel continental, ¿no? Entre las colonias americanas y entre los actos rebeldes que hubieron en aquella época, la de Tupac Amaru es fundamental, ya que fue de bastante importancia, ¿no? Tuvo su repercusión en toda América, fue conocida, fue apoyada por diversos grupos étnicos. Me refiero a que no solamente Tupac Amaru fue apoyado por los indígenas, sino que también en sus filas estuvieron mestizos, ¿no? Hijos de españoles e indios, estuvieron también criollos, hijos de españoles que habían nacido en América, e inclusive estuvieron esclavos, ¿no? Entonces, la rebelión de Tupac Amaru fue multirracial, multiétnico. ¿Ya? Estuvieron diversos grupos, no solamente fue líder del grupo indígena. Tener en cuenta eso entonces. Otro punto que debemos tener en cuenta es que Tupac Amaru, su verdadero nombre es, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, ¿ok? Tiene este nombre verdadero de José Gabriel Condorcanqui entonces, pero se hace llamar Tupac Amaru, que significa, Amaru significa serpiente, ¿no? Y Tupac significa resplandeciente. Entonces, si lo eh, pasamos, si lo entendemos en este idioma, sería serpiente resplandeciente, ¿ya? Más o menos así. ¿Qué más podemos decir de Tupac Amaru? Tupac Amaru, hay que entender, no era un indio cualquiera. Tupac Amaru era un cacique dentro de la organización política de durante la colonia. Los españoles habían otorgado a ciertos indígenas que por antigüedad ya tenían este cargo de cacique, este cargo de curaca, ¿no? Eran los jefes de un grupo de grupos de indígenas, a estas personas indígenas que eran jefes eran como los jefes de los ayllus, ¿no? De los grandes ayllus del imperio del Inca y antes. Estos se habían quedado con sus propios cargos, con el cargo de cacique. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta eso, que Tupac Amaru no era un indígena cualquiera, sino más bien que era un cacique. Razón por la cual Tupac Amaru durante su vida, durante sus primeros años, pudo tener acceso a la educación, ¿no? Había sido educado por jesuitas. Entonces, a diferencia otra vez de la mayoría de los indígenas, Tupac Amaru tuvo educación, ¿no? Esta educación que fue dada por los jesuitas, y además Tupac Amaru ostentaba un cargo de cierto poder y también vestía incluso a la usanza, al estilo español, ¿ok? Vestía entonces al estilo español. Esas son algunas características de Tupac Amaru. ¿Qué más podemos decir de Tupac Amaru? También podemos decir que él se consideraba a sí mismo Profe, como descendiente de los incas. Recordemos, por ejemplo, pero, que a la llegada de los españoles, profe, seguro. continuamos. Entonces les decía que Tupac Amaru se consideraba a sí mismo como descendiente de los incas, razón por la cual también se había puesto este nombre, ¿no? El de Tupac Amaru. Les decía que debemos recordar que en la llegada de los españoles existieron algunos indígenas, algunos incas, que eran conocidos como los incas de Vilcabamba, que trataron de oponerse a los españoles en un primer momento, y justamente estos incas de Vilcabamba habían sido, ¿no? Manco Inca, Zairi Tupac, y el último de ellos había sido Tupac Amaru I, quien había sido asesinado en Cusco. Casualmente, Tupac Amaru, que se consideraba heredero de este Tupac Amaru I, de ahí que se llamara Tupac Amaru II, es decir, se consideraba a sí mismo inca, descendiente de Tupac Amaru I, también será ejecutado, será asesinado por los españoles,
prácticamente en el mismo lugar que su antecesor, que Túpac Amaru I, en esta simbología de que los españoles no van a permitir que los indígenas se pongan rebeldes, ¿no? Fue un asesinato bastante brutal. Es conocida este momento en el cual se le intenta dividir, ¿no? Desmembrar su cuerpo mediante el uso de caballos, pero que eso no logró suceder. A cambio de eso, terminan cortándole la cabeza, pero antes de ello, le hacen ver el castigo pues que cometen contra su mujer, contra su esposa, ¿no? Micaela Bastidas, e incluso contra sus ayudantes, con los que lo habían apoyado, ¿no? E incluso contra su hijo y familiares. Entonces, como primer castigo le hacen ver todo este horror que estaban cometiendo los españoles contra sus allegados y finalmente terminan ejecutándolo para posteriormente desmembrar el cuerpo finalmente de Túpac Amaru y repartirlo por las zonas rebeldes como advertencia de que no se atreviesen más a justamente cometer actos rebeldes, ¿no? Esta rebelión de Túpac Amaru tuvo diversas consecuencias, tales como se prohíbe, por ejemplo, la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Se le dice a los caciques, a los indígenas caciques, que lleven el cabello corto. Se crea una audiencia en Cusco, ¿ok? Y así, tuvieron muchos efectos, ¿no? Se eliminan también los corregimientos. Los corregimientos tenían la característica de ser muy abusivos, ¿no? Se eliminan eso y entonces se reemplaza por lo que son las intendencias. Este tema también tiene que ver con las reformas borbónicas. Ahora, yendo justamente ahora a las causas de la rebelión de Túpac Amaru son varias, ¿no? Por ejemplo, está esta causa, podemos distinguir dos tipos de causas. Las primeras podríamos considerar como las causas personales y las otras causas podríamos considerarlas como causas tal vez más bien de nación. Vamos primero con las causas personales. Existe acá mucho debate, pero se dice lo siguiente, ¿no? Que Túpac Amaru intentó ser reconocido como inca y viajó hacia Lima, pero poco caso le hicieron, ¿no? No se le dio ese título y entonces esa podría ser una de las causas personales por las cuales él va a reaccionar de una manera violenta. Otra causa personal, pero esta vez personal económica, podría ser que en el contexto de las reformas borbónicas se creó pues lo que se conoce como el virreinato del Río de la Plata. ¿Cómo afectó esto a Túpac Amaru? De la siguiente manera. Túpac Amaru era un indígena cacique que se dedicaba al arriaje, es decir, se dedicaba al transporte, ¿no?, de mercancía. ¿Qué usaba para esto? Usaba mulas, ¿no? Usaba mulas, transportaba las mercancías y bueno, y eso le generaba ganancias económicas. Es decir, Túpac Amaru no era precisamente un indígena pobre. Túpac Amaru tenía dinero, tenía un negocio, el negocio del arriaje, y tenía esta ruta pues que iba entre Cusco, Puno y lo que hoy conocemos como Bolivia, que en aquel momento se conocía como Alto Perú, pero que tras la creación del Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Río de la Plata pues se quedó, ¿no?, con la parte de Bolivia e incluso con la zona de Puno. Eso hizo que Túpac Amaru ya no pudiera realizar estos transportes de arriaje con tanta facilidad, ya que tenía que pagar más impuestos, ¿no?, debido a que pasaba de un virreinato del Río de la Plata al Virreinato del Perú o del Virreinato del Perú al Virreinato del Río de la Plata.
este paso a él le afectaba económicamente, puesto, repito, que tenía que pagar los impuestos. Entonces, esto no le habría agradado a Tupac Amaru o José Gabriel Condorcanqui, que es lo mismo. Esta sería entonces una causa personal económica y ya como causa de grupo, como causa tal vez de nación, es importante tenerlo en cuenta, digamos, para lo que posteriormente va a ser la independencia de los países americanos y también de la independencia del Perú, está el aspecto de que observa, repito, que él al ser cacique, pues él observa muchos indígenas, ¿no? Que están bajo su rango, su, bajo su rango, bajo su responsabilidad, que son muy maltratados, ¿no? En trabajos tan pesados, pues, como lo que era la mita minera, en donde prácticamente el indígena que iba, dicen, iba prácticamente a morir, ¿no? Porque el trabajo era sumamente duro. Eh, los malos tratos que cometían muchos corregidores. Por ejemplo, ¿qué tipo de malos tratos cometían los corregidores contra los indígenas? Muchas veces los corregidores obligaban a los indígenas a comprarles mercancías que ellos no necesitasen. Para dar un ejemplo, podríamos decir que algunos corregidores traían de España, qué sé yo, algunos trajes, iban, se acercaban hacia los indígenas y les obligaban prácticamente a comprarlos. Si el indígena decía que él no deseaba comprar ese traje porque no tenía dinero o porque simplemente ese traje no lo iba a usar o necesitar, el corregidor poco caso hacía de esto, ¿no? Lo obligaba, si es posible, pues buscaba la manera de que le pague, qué sé yo, en partes. O sea, el corregidor no perdía. Y aparte que le vendía cosas que no servían, le vendían también cosas que a excesivo precio, a excesivo precio. ¿Qué más? Bueno, debido a estos abusos de los corregidores, Tupac Amaru como cacique tenía contacto con un corregidor, que era el corregidor Arriaga, ¿ok? Eh, Dicen los historiadores, al menos se dice que Tupac Amaru eh, eh, lo que va a hacer es juntarse con este corregidor. Ellos siempre tenían contacto, ¿no? Porque trabajaban, digamos, entre comillas, en equipo. El corregidor estaba a cargo de los indígenas, pero el intermediario era el cacique. Ese intermediario era Tupac Amaru. Entonces, Arriaga, el corregidor Arriaga con Tupac Amaru, trabajaban juntos, podríamos decir. Tuvieron ahí una cena, pero pocos días después, Tupac Amaru decide secuestrarlo al corregidor Arriaga para posteriormente ejecutarlo, ¿no? Y con eso se da inicio a lo que fue su rebelión, con el asesinato del corregidor Arriaga. A partir de ello, Tupac Amaru logró alguna que otra victoria. Por ejemplo, logró la victoria en la batalla de Sangarara y eso hizo que desde Lima, tanto el virrey Jáuregui como un visitador, el visitador José Arreche, que había venido a América, el virreinato del Perú, para constatar de que las reformas borbónicas se lleven a cabo, enviado por los reyes de España, por el rey Carlos III. Ellos formaron un ejército, ¿no? Para destruir, para terminar con la rebelión de Tupac Amaru. Esto fue mandado desde Lima. Mientras tanto, en Cusco, el sacerdote español y algunas autoridades de la zona también hacían lo propio. Tupac Amaru, como les dije, tuvo una victoria importante que fue la de Sangarara, y entonces ahí se da un momento crucial. Tupac Amaru se va más hacia el sur en su intento, al parecer, de buscar más gente para que pueda seguir con la rebelión. Pero Micaela Bastidas le dice que tome el Cusco, ¿no? El Cusco tiene esta importancia, pues, de haber sido la capital del imperio de los incas, una ciudad importante hasta la actualidad, etcétera. Pero Tupac Amaru no se decide hacerlo. Está buscando más gente y en este lapso
también la parte española se hace fuerte, de tal manera que en el encuentro posterior son los españoles quienes logran derrotar a Túpac Amaru y posteriormente a ejecutarlos, pues a él y a sus lugartenientes, a sus ayudantes, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos decir también que durante este breve tiempo de rebelión, Túpac Amaru logró, en la zona que él tuvo influencia, ojo, en la zona que él tuvo influencia, eliminó varios de los abusos que cometían los españoles. Por ejemplo, el abuso de la mita minera fue eliminada, ¿no? El trabajo duro que se hacían en los obrajes, que eran lugares donde se hacían trabajos textiles, también fue eliminado. Es decir, en toda la zona de su influencia, él, eliminó estos abusos con la idea tal vez de justamente hacer que la gente se acople. Sin embargo, al favorecer mucho a los indígenas, al parecer algunos criollos y algunos mestizos decidieron apartarse un poco de la rebelión de Túpac Amaru, incluso algunos de ellos para posteriormente combatirlos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de otro cacique conocido como Mateo Pumacagua, obviamente del grupo étnico indígena, que siendo indígena combatió a Túpac Amaru, Años después, Mateo Pumacagua también se rebelará contra los españoles, eso ya lo veremos después, pero en esta ocasión combate a Túpac Amaru, ¿ok? También decir que Túpac Amaru afirmaba inicialmente que la rebelión, aunque era, a ver, le decía que en un primer momento Túpac Amaru decía que la rebelión suya en realidad no era contra la corona española, no era contra el rey, sino que era contra los abusos que cometían las autoridades españolas en el virreinato del Perú. Era la rebelión contra ellos, pero no contra el rey. Decía Túpac Amaru, es una rebelión contra el mal gobierno, ¿ya? Dicho esto, entonces, creo que ya he mencionado varias cosas. Vamos a continuar con nuestro cuadro. En el mundo lo que pasaba, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y en Francia en particular, se estaba dando un movimiento cultural, un movimiento de ideas. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Te acuerdas? Revolución. ¿Cómo se llamaba este cambio de ideas? Ilustración. La ilustración, ¿ya? Eso se daba en Europa. ¿Qué más se estaba dando? También se estaba dando, por ejemplo, en el año de 1776 se liberan, ¿ya? Independencia del país que en la actualidad aún sigue siendo el más poderoso. ¿Quién era? Independencia de las 13 colonias. las 13 colonias, ¿no? Que en la actualidad es Estados Unidos. Ahí está. Listo, apunta, apunta. ¿Qué más estaba dando? ¿Qué más estaba dando? ¿Qué más estaba dando? A ver, podemos indicar también que, bueno, la Revolución Francesa está cerca, pero vamos a añadir más bien acá en este caso, las reformas borbónicas, ¿ya? Acá en nuestra zona estaban dándose lo que son conocidas como las reformas, ¿ya? Las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas. Las reformas entonces borbónicas, realizada pues por los reyes españoles de esta dinastía, ¿no? De esta dinastía francesa conocida como los Borbones, En este caso, estaríamos hablando del rey Carlos III, ¿ok? Apunten. Apunten, por favor. Listo. Nos concentramos acá, en este segundo momento.
¿Quién es el líder de esta rebelión que estamos hablando hoy, chicos? A ver, ¿quién es el líder? ¿Quién es el líder, Tupac chicos? Amaru. Tupac Tupac, Amaru. Tupac Amaru II. Tupac Amaru II. Pero ¿cuál es su verdadero nombre? José Gabriel José Gabriel Condorcanqui. Muy bien, vamos a Tupac Amaru II, lo vamos a colocar acá. Tupac Amaru II. Y les recomiendo que ustedes coloquen, voy a usar acá, ya que no vamos a hacerlo del costado, cuyo verdadero nombre era José Gabriel. Vamos a corregir esto. José Gabriel Condorcanqui. ¿Ok? Condorcanqui. Ahí está. ¿No? Que era este cacique, pues, cacique, disculpen, de Surimana, Tungazuca, etcétera. No tenía un cargo bastante alto. Era cacique de 3 zonas del Cusco. Ya que hablamos del Cusco, esta rebelión, ¿en qué lugar se ubicó? Justamente, principalmente en Cusco y en la parte sur del Perú, podríamos decir así, ¿no? Cusco, entonces, en Cusco, también podríamos decir Puno, les estoy apuntando lo de Puno para la tarea, pero van a ver por qué Puno, y en realidad sur del Perú, ¿no? Sur del Perú. Vamos a poner así entonces, sur del Perú. Incluso cierta zona de Bolivia, ¿no? Sur del Perú y también cierta zona de Bolivia. Listo. Bueno, en las causas hay muchas, pues, ¿no? Hay muchas causas. Hay muchas causas. Hay muchas causas. ¿Alguien me puede decir una causa después de lo que expliqué, chicos? Conquista del Río de la Plata. Ya puede ser, ¿no? La creación del virreinato del Río de la Plata. Claro, eso le afecta a él. Vamos a apuntarlo, ¿ya? Entonces, virreinato de la Plata. Virreinato, el virreinato del río, virreinato del río, apunten, del río de la Plata, ¿ya? Del río de la Plata. Eso le perjudica porque eso va a hacer que él tenga que pagar más impuestos, ¿ya? Entonces eso le perjudica a su negocio, ¿no? Que él era arriero. Él tenía este negocio de ser arriero, de transportar mercancías por toda la zona de la parte sur del Perú y también lo que era conocido como el Alto Perú, lo que en la actualidad, repito, es Bolivia. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Él había reclamado un título, ¿no? Él había reclamado un título. ¿Y ese título se lo dieron o no se lo dieron? ¿Qué pasó con el título de Inca que reclamaba? ¿Se lo dieron o no? ¿Se lo dieron o no? No se lo dieron. Rechazo del título de Inca. No le dieron este título. Puede considerarse también como una de las razones personales tal vez, pero una de las razones a fin de cuentas. Y finalmente podemos también añadir la causa más grupal, ¿no? El abuso el abuso de indígenas, ¿no? Del abuso de indígenas. ¿Dónde se cometía este abuso? Por ejemplo, en las mitas, ¿no? La mitad. En las mitas. Y también podríamos añadir, si aquí tienen espacio, los obrajes y también los repartos mercantiles. Ya también los repartos mercantiles. Profe, ¿qué son los repartos mercantiles? Los repartos mercantiles son aquello de que los corregidores obligaban a comprar a los indígenas cosas sobrevaloradas y que no necesitaban. Entonces, un abuso completo de parte de ciertas autoridades españolas, principalmente de los corregidores, contra los indígenas. Ahí está, entonces. ¿Ok? Ahí está. Ahora tenemos al virrey. ¿Qué virrey gobernaba? ¿Qué virrey gobernaba en aquella época? Bueno, en este caso tendremos que apuntar al virrey
Jáuregui. ¿Ya? Al virrey Jáuregui. Entonces apuntamos eso, chicos, al virrey Jáuregui. Al virrey Jáuregui. Apunten, por favor, todos tienen que apuntar esto. Apunten al virrey Jáuregui. Ahí está. Jáuregui lleva su tilde, ¿no? Si no me equivoco. Jáuregui, ahí está, el virrey Jáuregui. Ahora, ¿cómo fue el final de esta rebelión? Bueno, fue la muerte, pues, ¿no? Muerte de los rebeldes. Muerte de los rebeldes. Mediante, por ejemplo, en el caso de Tupac Amaru, le cortaron, pues, el cuerpo, ¿no? Le cortaron. Muerte de los rebeldes. ¿Ok? Y las consecuencias. Ajá, en las consecuencias hay varios puntos, ¿ah? En las consecuencias hay varios puntos. Vamos a mencionar uno de ellos, ¿ya? Vamos a mencionar una de estas consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru. ¿Ya? Vamos a colocar solamente por ahora uno de ellos. Entonces, se crea, ¿ya? Se crea la audiencia del Cusco. ¿Ok? Se crea la audiencia del Cusco. Se creó la audiencia del Cusco. La audiencia del Cusco pues era como una especie de oficina, ¿no? Sería como una especie de municipalidad en el cual está atento a ver qué cosas pasan en la zona, es decir, para que no se rebelen más personas, como que hay una autoridad presente, ¿no? Imagínense pues el ejemplo de un policía, de un policía. Para un ladrón, digamos, es fácil robar cuando no ve un policía cercano, pero si hay un policía cercano, tal vez se abstenga. Esta es la misma idea, ¿no? Ponen ahí la audiencia con la intención de disuadir alguna rebelión posible a futuro. Esta es la idea entonces de la creación de la audiencia del Cusco. Entonces, chicos, en lo que era la rebelión de Tupac Amaru, ¿quién fue el líder? ¿Pachas? Tupac Amaru II, entre paréntesis, José Gabriel Condorcanqui. Ese es su verdadero nombre, ¿no? Ahí está. ¿En qué zona se ubicó esta rebelión calle? En Cusco, Puno y sur del Perú. Muy bien. Cusco, Puno, sur del Perú y también lo que era el Alto Perú, ¿no? Seguimos. ¿Cuál puede ser considerado una primera causa de esta rebelión, Ramírez? Virreinato Río de la Plata, impuestos. Claro, el virreinato del Río de la Plata hizo que aparecieran más impuestos y le perjudicaban al negocio de arriaje que tenía Tupac Amaru II. ¿Qué otra causa de esta rebelión podemos encontrar, Montes? A ver, el abuso de indígenas como las mitas o gracias de pactos internacionales. Ah, ya, disculpa. Primero es Roncal. Roncal, ¿qué otra causa podíamos tener? Rechazo del título de Inca. Muy bien, le habían rechazado, ¿no? Él reclamó para ser reconocido como Inca, pero le dijeron, ahí nomás causita. Ya. Montes, ¿cuál era la otra causa? El abuso de indígenas. Claro, el abuso de indígenas que se cometían tanto en los obrajes, en las mitas, como en los repartos mercantiles, que eran estas ventas obligatorias y sobrevaloradas. ¿Ok? Dueñas, ¿cómo terminó Tupac Amaru y sus allegados? ¿Cómo terminaron? En Muerte Rebeldes. Ah, me pasé ahí. Muy En bien, Muerte Rebeldes, papi. me pasé ahí. Listo, ya. Me pasé ahí, ¿no? Muerte de Muerte los de los rebeldes. rebeldes. Muy bien. El virrey fue Jáuregui en aquella época y finalmente se creó la audiencia del Cusco en aquella zona. Ahí hubo, no, así sería. Acá podemos ver, chicos, algunas de las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru II, que ya la habíamos mencionado. Empezando desde acá tenemos, ¿no? Dice desarticulación de la élite indígena, es decir, hace que los caciques no tengan tan buenas relaciones. Ahí, por ejemplo, hemos visto el enfrentamiento que hubo entre Pumacahua y Tupac Amaru, a pesar de que ambos eran indígenas y ambos eran caciques.
se anuló los repartos mercantiles. Entonces se anulan estas ventas obligatorias que cometían los corregidores contra los indígenas. ¿Ok? ¿Qué más? Se prohíbe el quechua, ¿ya? Y también la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, ya que ambos son elementos que se asocian directamente con los incas, ¿sí? ¿Qué más? Las intendencias suplen a los corregimientos, es decir, las intendencias reemplazan a los corregimientos, ya que justamente los corregimientos eran aquellos quienes cometían los abusos, se los cambia por intendencia. Acá está, esto ya lo habíamos apuntado, ¿no? Se crea la audiencia del Cusco. Asimismo, se eliminan los privilegios cacicales, es decir, los caciques tenían algunos privilegios y son eliminados. Entonces ahí teníamos lo que son las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru.